¿Estás buscando un micrófono para empezar en el mundo gamer o quieres crear un podcast o simplemente un micrófono para grabar cosas? Creo que este puede estar muy interesante. Acaba de llegar este micrófono de la marca Fine. Es el Appling Lame A8. Aparentemente, por lo que he visto, creo que es una muy buena opción. Tiene un costo aproximadamente de 1,100 pesos en Amazon. Un poquito más barato se lo buscas en AliExpress. Pero vamos por el unboxing. Pero bueno, como pueden ver, esta es la caja. Aquí dice que vienen 4 colores: blanco, negro, azul y rosa. Entonces, bueno, depende del gusto que traigas o de tu setup, puedes combinar un color. Por ejemplo, este me gusta, que es un color sobrio. Entonces, para mi setup queda perfectamente. Como puedes ver, es USB-C. Simplemente lo conectas y listo. Y ya, pues bueno, vamos a empezar a abrirlo. A ver. Vamos a empezar a abrirlo. Pues bueno, básicamente, pues aquí nada más viene el manual de cómo se usa. Es RGB, entonces está un poquito enfocado al gamer. Si quieres ponerle cositas, lucecitas para que se vea pro. Y bueno, entonces sacamos el micrófono. Como puedes ver, este es el micrófono. Se ve grande, se ve bien. Pero bueno, este es el USB-C, como te comento. Es de USB-C a USB normal. Entonces, eso está, la neta, me gusta esto, que ya empiecen a hacer con USB-C, porque prácticamente ya es todo. O sea, todo ya tiene USB-C. ¿Para qué tenemos más cables? Bueno, yo creo que este es el filtro anti-pop. Este tipo de filtros anti-pop sirve para cuando estés hablando no escuche mucho las peps. Entonces, bueno, y aparte se ve un poco más profesional, la neta, ¿no? ¿O qué dicen ustedes? Y bueno, ok, va perfecto, miren. A ver, algo de lo que estoy viendo que me gusta de este micrófono es que tiene este conversor. Y esto sirve para que lo puedas tú poner en un brazo. Hay muchos brazos, no sé, de la marca Neewer, donde lo que tú haces es, lo puedes quitar de aquí, de la base. Como puedes ver, esto se desmonta. Mira, esto se desmonta. Y este se desmonta, pones este aquí y bueno, esto ya lo instalas en un brazo para que lo puedas tener más cerca de ti, más profesional. Yo lo voy a dejar en su versión tradicional, en la que estaba, como venía, pero es una muy buena opción que tenga estas dos opciones. Entonces, a ver, el micrófono, mira, se ve muy bonito. Te voy a ser sincero, se ve muy bonito. Sí es un micrófono que se ve luego que es de plástico. Aparentemente aparenta de que a lo mejor es de fierro, pero no, o sea, todo esto es de plástico, ¿sabes? Digo, también por el precio tampoco le puedes exigir tanto a la marca. Posiblemente veremos con el tiempo qué tan bueno es en la calidad. Como puedes ver, no sé si se alcanza a ver de aquí, tiene como unas liguitas. Y esto sirve para que cuando tú le pegues al escritorio no le transmita vibraciones al micrófono y no entre ruido. Entonces esto está muy interesante. Pero bueno, nos vamos a cambiar de set. Nos vamos a ir a mi set tradicional para que vean bien ya cómo se escucha. Lo vamos a poner a prueba. Actualmente estoy grabando con el micrófono inalámbrico, el que tengo aquí, como pueden ver. También le pongo en postproducción le pongo también unos filtros. Te voy a poner el audio original tal cual sale de sin ponerle nada. Y después te voy a poner el audio de poniéndole cosas, porque a ver, realmente todo mundo le ponemos algunos filtros y algunos efectos a nuestra voz. Entonces, para que ustedes calen qué tan bien funciona. Y posteriormente en otros videos vamos a hacer comparaciones contra el HyperQuax, contra el Ice Blue. Tenemos 3 micrófonos muy interesantes que también están como que en ese rango de micrófonos de inicio, de entrada, y a ver cuál es mejor. Pero bueno, entonces nos vamos con el revisado de como está. Pues ya estamos en el set, pues sí, donde grabo, o sea, mi set de estudio. Entonces, como pueden ver, mira, aquí tengo el micrófono, no se alcanza a ver tanto. A ver, vamos a ver si lo puedo acomodar de una mejor manera. Pues miren, ahí está más o menos. Ahí más o menos se va a ver. Entonces, aquí está el micrófono. Vamos a instalarlo como les comenté, es una USB-C. Entonces está perfecto a USB normal. Lo voy a conectar a la computadora porque desde la computadora voy a hacer la grabación. Entonces, miren, como puedes ver, RGB empieza a cambiar de colores, de muchos colores. Y aquí tiene un botón para cambiar el color que tú quieras. A ver, amigos, algo curioso de este micrófono es que trae, como te comenté, RGB, pero trae un botón. O sea, no es como un botón, ¿no? O sea, no se aprieta. Entonces, tú lo dejas presionado durante 5 segundos y se apaga la luz. Lo dejas presionado durante 5 segundos y la luz se va a prender. Pero no es como tal un botón, o sea, no trae el clic, clic.
O sea, no sé si sea como un tipo sensor. O sea, está medio curioso la sensación, pero en fin. Adicionalmente también trae el medidor de ganancia, por así decirlo. Entonces, vamos a grabar a ver qué tal se escucha. Tú al final vas a sacar conclusiones. A ver, yo grabo con Audacity, es gratis este rollo. Entonces, a ver, vamos a que poner el dispositivo de grabación que viene siendo el Fine, ya está. Entonces, miren, otra cosa que está interesante del micrófono es que tiene un monitor. Entonces, o sea, monitor de audio, puedes monitorear cómo se está escuchando. Y pues bueno, es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí me estoy escuchando. Se escucha un ruido, güey, pero no sé qué sea. Creo que es la interferencia. A ver, ya. Sí, era interferencia con este micrófono. Como es inalámbrico, como ya escucha. Entonces, a ver, perdón, ahora sí. A ver, están escuchando el audio como tal, viene del micrófono. No le estoy poniendo nada en producción. Como te comento, es unidireccional. Solo puede captar de enfrente el sonido. Como puedes ver, lo voy a voltear. Y como puedes ver, ya se escucha. Es muy poquito lo que se escucha, es nulo. También trae para apagar el micrófono aquí un botón. A ver, esto está bien porque posiblemente si lo que quieres es como para empezar a streamear, a lo mejor hay veces que quieres apagar el micrófono, estás hablando cosas importantes y entonces qué bueno que tengo un botón dedicado para eso. También de este lado tenemos para bajarle el volumen, subirle el volumen y bajarle para que escuche menos y se escuche más fuerte. Entonces también esa parte está interesante porque lo puedes regular desde aquí. Puedes ir regulando qué tal se escucha. Entonces, bueno, sinceramente yo como estoy grabando no creo que se grabe. O sea, lo que me refiero es que yo estoy muy cerca. Probablemente por eso se escucha un poco bien. Lo más probable es que cuando alguien lo esté grabando, alguien lo use este micrófono es porque, como te comento, tipo gamer o en su caso podcast. Si es podcast, posiblemente esté cerca. Pero si es tipo gamer, lo más probable es que estés un poco más lejos. Entonces, posiblemente ahí, ya un poco más lejos, no sé, si es que a lo mejor entra más ruido, por lo mismo del precio, ¿va? Que no es un micrófono de gama alta, pero pero bueno, es para que ustedes chequen. A partir de ahorita ya trae filtros y todo ese rollo en postproducción. Mira, yo considero que es un buen micrófono. O sea, ya escuché cómo se escucha. Metiéndole ahí algo en postproducción, algo básico en Adobe Premiere cuando estés editando, creo que es suficiente. Le quita ruido. A lo mejor le pones algo de que ganancia para las voces y creo que es un micrófono es muy bueno. O sea, creo que es un micrófono de entrada que te puede servir muy bien para el precio, para lo que cuesta. Ya si quieres un poquito de más calidad, pues obviamente te vas por micrófonos un poco más caros, pero por el precio te digo que está abajo de los 1,000 pesos mexicanos si lo compras en AliExpress y así lo compras en Amazon ya está en 1,100. Creo que es una buena opción. Te digo, trae esto del RGB, del gamer. Es coqueto, está coquetón. El próximo video que tengamos en el canal va a ser un versus. Aquí los tengo, mira. Lo voy a comparar contra que es el HyperQuax del HyperQuax. Y adicionalmente a también tenemos el HyperQuax, el más chico. No lo tengo ahorita aquí, pero... Y también vendrá un versus contra que es el famoso Blue Eyes. O sea, es el que todo el mundo usaba hace unos años. También considero que es un buen micrófono. Y pues vamos a hacer... En el próximo video va a haber un versus. Por lo pronto, pues déjame tus comentarios. ¿Tú qué piensas de este micrófono? Y considero que es una muy buena alternativa si estás empezando y por el precio. Creo que es un precio correcto. Pero bueno, me despido. Ya sabes, yo soy Tamayo de la Torre. Esto es Tamayo Beat. Suscríbanse. Estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram y en todas las plataformas que vaya a ver y vaya a ver. Me despido. Vámonos.